comenté entre los míos que se podía esperar muy poco del presidente actual en materia de lucha contra la corrupción si era capaz de tomar una decisión de este tipo y que no nos hiciéramos ilusiones, que iba a ser un gobierno de nuevo donde las promesas de acabar con la corrupción al cabo de unos meses se iban a diluir. Que es necesario que el Ministerio Público Dominicano disponga una auditoría forense en todos los casos en los cuales ha habido traslado de capitales hacia estos paraísos fiscales. En primer lugar, porque resulta que normalmente se trasladan estos capitales, se crean estas empresas, en unos casos para evadir impuestos de manera ilegal, en otros casos para lavar activos, para esconder patrimonios. Y en ese sentido es necesario hacer esa auditoría forense en cada uno de los casos, empezando por el propio presidente de la República Dominicana, que está entre los que tenía precisamente estas compañías o participaba de estas compañías offshore. Debo señalar además que esta es a la vez una magnífica oportunidad para que el Ministerio Público Dominicano, al disponer esta investigación con esta auditoría forense, muestre su real independencia. Pone de manifiesto el agotamiento de ese liderazgo político, del liderazgo político tradicional. Aquí no se trata de quién tiene o no tiene la razón dentro de ese problema o esa lucha interna. Ahí lo que se refleja es un liderazgo tradicional que no tiene reales convicciones democráticas, que no es capaz de respetar sus propias reglas del juego. ¿Cómo puede, por ejemplo, ese liderazgo fortalecer la institucionalidad democrática del país si no es capaz de respetar su propia institucionalidad y sus propias reglas del juego? Lo que refleja eso es que estamos ante un liderazgo tradicional que ya no es salida ni tiene solución para los problemas nacionales. Y cada vez más los dominicanos, los propios PRD, se tienen que dar cuenta que es necesario un liderazgo diferente, con convicciones democráticas, patriotismo, compromiso social y autoridad moral para poder enfrentar los graves problemas que tiene este país. Nosotros lo que estamos es trabajando para contribuir en la definición y el fortalecimiento de ese liderazgo y hemos pasado de la palabra a la acción para que este pueblo tenga una propuesta creíble y confiable. Descomunal robo, hasta que el fiscal, el doctor Guillermo Moreno, concluyó el expediente de la lotería y no le tembló el pulso para apresarlos a todos, o casi todos. Bajando de la guagua, el coronel Cruz Madera. Mario Núñez, el técnico millonario. Norberto Taveras, de Faz y Pago. Manuel Antún, TT. Julio Goico Guerrero, Pepe. Los prófugos eran Frederick Mazuca y el ingeniero Juan de los Santos. Hago entrega del expediente y del resultado de la investigación. Pepe Goico estuvo recluido desde septiembre del 97 hasta marzo del 98 en la cárcel Najayo. Mediante una fianza millonaria, el destituido militar logró salir en libertad. Para lograrlo fue necesario el contubernio del gobierno anterior, que como todos, cacareaba su lucha contra la corrupción, como explica el procurador fiscal de la época, el doctor Guillermo Moreno. ¿Qué hizo el anillo de Palacio? Con el consentimiento del presidente de la República de ese entonces, destituir al fiscal. Y todas las autoridades se confabularon en ese sentido. Es decir, que el persecutor, en este caso, fue el sacrificado. Y al cabo de unos meses,
con la complicidad del Ministerio Público de ese entonces y con la complicidad de jueces, todo el expediente terminó diluido. En fecha de... Todos sabemos que lo que ha pasado no es solo el mal uso o el uso fraudulento de esta tarjeta, que hay muchas otras cosas. El que es capaz de hacer eso con una tarjeta es capaz de muchas otras cosas más. Y a este personaje lo conocemos. Es como nosotros tenemos que pensar que cuando el presidente adoptó la decisión voluntaria y consciente de nombrar a este señor como jefe de la avanzada, lo que hizo fue poner al lobo a cuidar el gallinero. Ahora no puede haber ninguna sorpresa cuando el lobo se ha comido las gallinas. El sedimento moral de este caso, al ver que una persona cuestionada como Pepe Goico es premiada con una posición de poder, es que la sociedad termina aceptando la corrupción. Es un medio válido de ascenso económico y social. Y en esto participamos de una u otra manera todos. Participa la prensa, participan las élites de poder económico, las élites sociales, etcétera, los políticos. Entonces eso es grave que pase en nuestras sociedades porque eso corroe la moral pública. Este caso, al cabo de unos cuantos meses, estará olvidado y no dudemos que en futuros gobiernos parte de estos personajes vuelvan. Este caso, al cabo de unos cuantos meses, estará olvidado. Apágame la mierda esa. Que diga Nuria o no Nuria, a mí no me importa. Ella es un funcionario capaz. Diga lo que le dé la gana, eso no es problema. Es un funcionario que se queda ahí. El juicio del Estado en el Plan Renove, pero descargado por una corte de apelación, el caso se dirige a la Suprema. La política ni tiene autoridad para perseguir y hacer una investigación a fondo, porque este gobierno, si la hace a fondo, una parte de su componente va. Yo no le contesto a Bozo. El gobierno de Luis Abinader ha tomado el camino de continuar el endeudamiento público mediante la colocación de bonos soberanos por un monto ascendente a 3.800 millones de dólares. Sin incluir estos nuevos bonos, la deuda pública del país ya ronda el 60% del Producto Interno Bruto y representa un 50% de las recaudaciones fiscales. Por años, prestigiosos integrantes de su equipo económico denunciaron el irresponsable endeudamiento público propiciado por los gobiernos peledeístas de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Es por eso que lo coherente, antes de recurrir a más endeudamiento, era que el gobierno de Luis Abinader adoptara claras y contundentes decisiones para mejorar la calidad del gasto público. Lo primero es eliminar los salarios de lujo que heredaron de los jorocones peledeístas muchos de los actuales funcionarios. Asimismo, eliminar el bajilito y el cofrecito y también actuar frente a las 57 instituciones que desde la oposición se denunciaron que estaban duplicadas o sin funciones. Desde la oposición se dijo muchas veces que el presupuesto peledeísta estaba abultado en más de 200.000 millones de pesos por cuenta de la corrupción, despilfarro, sueldos de lujo, prebendas y otras desviaciones improductivas. La pregunta obligada es, ¿por qué ahora, en vez de endeudarnos para seguir financiando ese presupuesto abultado, no se apeló primero a reestructurarlo y a sanear estas distorsiones, eliminando estos excesos y acabar con estos despilfarros? Pero además, en vez de endeudarnos, ¿no era preferible dar los pasos para exigir a la barrigola aumentar el porcentaje que recibe el Estado por los beneficios de la venta de nuestro oro, que por cierto ha estado en alza permanente, y de una vez así modificar el contrato leonino, abusivo y entreguista auspiciado por el gobierno de Leonel Fernández y mantenido por los gobiernos de Danilo Medina? ¿No era preferible
ante los grupos financieros y empresariales que están muy bien representados en este gobierno, gestionar el pago de un anticipo con cargo a futuros pagos del impuesto sobre la renta. No era posible, como hacen otros países, negociar con los acreedores una moratoria o reducción del pago del servicio de la deuda, justificándoles en el hecho incontrastable del carácter mundial de la crisis. ¿Por qué recurrir de nuevo al endeudamiento en bonos y no preferir la banca multilateral? Insisto, el gobierno de Luis Abinader, para ser coherente con su discurso de oposición, le correspondía agotar una agenda previa de este tipo y solo si ésta no hubiera dado los resultados esperados, eventualmente recurrir a más endeudamiento. Es importante decir que la crisis sanitaria ha venido a agravar una economía ya en crisis, pero este hecho no puede ser la excusa para seguir haciendo lo que hizo el PLD durante 20 años. Ese no es el cambio prometido, sino la continuidad de lo mismo que se criticó por años desde la oposición. A su esposa está recibiendo una pensión actualmente, una pensión de $4,350 mensualmente, ¿es correcto? No, es una pensión que ella recibe después de haber desempeñado 2 periodos en la Junta Central Electoral, porque ella fue jueza de la Junta Central Electoral. Pero este es un dinero que ella recibe. Pero es un dinero que ella recibe. ¿Está trabajando en algo o es solo una pensión que recibe? No, en absoluto. Ella no trabaja en ninguna función pública y ella recibe esa pensión fruto de un reglamento que existe en la Junta Central Electoral, en la cual le corresponde el 75% de su salario por el hecho de que ella haya agotado 2 periodos. Pero si usted está criticando al gobierno de ser corrupto y de hacer cosas que no son correctas, muchos ven en esto un problema para usted, una fuerte crítica, porque su esposa está recibiendo directamente dinero del gobierno. En absoluto. No, no es así, porque ella no está recibiendo ese dinero como un favor, lo está recibiendo en virtud de la ley, lo está recibiendo en virtud de que eso es un reglamento que existe en la institución donde ella laboró. Ella además ha estado en el Estado durante más de 20 años y es en función de un reglamento en el cual ni ella participó en su elaboración, ni ella tampoco al desempeñar esta función, ella no se ha agenciado un privilegio. Entiendo. No es nada ilegal, no es ilegal. Lo entiendo. Otra de las observaciones que hacen es que su hijo trabaja también para el gobierno, es consejero en la Embajada de República Dominicana en Washington. ¿Ve usted algún tipo de contradicción o de problema con eso? No, en absoluto. Mi hijo es un ciudadano y está en esa función precisamente por sus capacidades. Y además, lo que hay que examinar es si esa función él la desempeña o no. Si él efectivamente, al laborar allí, él tiene las capacidades para la función. A esos fines yo lo remito a la comunicación que sirvió el propio embajador de la República Dominicana en Washington, donde pone de manifiesto efectivamente que mi hijo desempeña una función y que el salario que recibe es un salario merecido por la función que desempeña.